Muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que se vaya sumando más gente en los próximos minutos. Ya habéis visto seguramente otros eventos como este de 5W. Vamos a estar en torno a una hora, pero sin ningún tipo de rigidez. Esto tiene sentido ponernos a disposición de cualquier tipo de duda, de preguntas que tengáis. Voy a hacer una pequeña introducción de contexto, de explicar a qué nos referíamos con el título que hemos elegido de impotencia y silencio, la idea de Bruselas y la idea de desafío populista. Podéis mandar todas las preguntas que queráis a través de Facebook. Si tardan un poco desde que las escribís hasta que me llegan a mí, tardan un pelín. Así que si tenéis alguna ya clara antes de empezar o algún tema del que queráis hablar, no hay ningún tipo de problema. Hay muchísimo. Europa es muy grande. Es obvio que yo no soy ni muchísimo menos un especialista en el conjunto. Lo que voy a tratar de dar es aquí la perspectiva de eso que aquí llamamos Bruselas. Muchas veces los periodistas ponemos Bruselas como sinónimo de todo lo que ocurre en la Unión Europea, como una de sus partes y como el todo. Yo estoy aquí ahora en Bruselas, a pesar de la luz que entra, esto es Bruselas, y, y voy a tratar de dar un poco de contexto de cómo se ve desde Bruselas entendida como las instituciones, el lugar donde están la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y por dónde pasan todos los jefes de Estado y de Gobierno y todos los ministros. Es complicado referirse solamente a Bruselas, es injusto, no es lo suficientemente preciso, pero al mismo tiempo sí que existe algo que es llamado Bruselas, la burbuja de Bruselas, y es una forma bastante común de entender cómo se hace la política, cómo se entienden las relaciones internacionales, un lenguaje común que hablan embajadores, ministros, primeros ministros, cintanqueros, politólogos, periodistas y todo tipo de analistas. Así que, insisto, cualquier pregunta que queráis por adelantado, si hay algún país, algún tema concreto el que queráis que abordemos, sentiros con absoluta libertad. Vamos a dar primero el contexto, porque los últimos años han sido em, un carrusel en Europa y en concreto en la Unión Europea. Parece bastante absurdo decir que los últimos meses, el último año ha sido especialmente intenso porque cuesta encontrar en los últimos 10 un año en el que no haya sido intenso. Desde el inicio de la crisis todo ha sido muy intenso para una Unión Europea que no tenía el diseño adecuado de la Unión Económica y Monetaria para hacer frente a la crisis económica, no tiene el diseño fiscal, se ha visto como toda la arquitectura institucional que tenía no era suficiente y no era adecuada para hacer frente a un montón de desafíos. Pero si nos centramos un poco en los años, después de 2015, es decir, en 2015 la crisis griega, 2015 y 16 la crisis de refugiados, en 2016 hay un cierto optimismo en la Unión Europea. Se mira hacia adelante con cierta ilusión y cierta esperanza, porque la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior, no había habido una crisis tan devastadora y poco a poco la situación empezaba a mejorar. Entonces sí que había cierto economismo, cierto optimismo cuando se miraba hacia adelante y se estaba pensando en 2017. 2017 era un año simbólico, es el aniversario, el 60 aniversario de la firma de los tratados de Roma y era un momento de reflexión. ¿Qué ocurre? Pues que 2016 al final pues no es el año soñado, el año en el que se quería desear. Pensaban ya en la celebración, en los fastos del mayor proyecto político. Para mí la Unión Europea es el mayor proyecto político y por lo menos el más ambicioso de la historia contemporánea, de la historia reciente. Políticamente nunca se ha intentado un proyecto que uniera por métodos pacíficos a tantísima gente. Era muy ambicioso, pero ha tenido también resultados increíbles, aunque sea solo el hecho de tener paz entre países, resolver a través de aburridísimas reuniones de embajadores lo que poquito antes se decidía con cargas de caballería y después con tanques, bombardeos y guerras mundiales. Um, la gente que hace muy poco se mataba por tonterías, ahora se sienta en una mesa y decide. Y 2017 debería ser un momento de celebración. Pero 2017
fue cualquier cosa menos un momento de celebración. Fue seguramente políticamente el año más tenso en décadas. Eh, tenemos los elementos, los conocemos bien. Teníamos las elecciones de Francia, de Alemania y de Países Bajos. Eran elecciones ultimátum, era una cuestión casi de supervivencia, porque teníamos eh, los partidos que se presentaban, Frente Nacional, Alternative für Deutschland y, y Wilders en Países Bajos, tenían un discurso abrumadoramente antieuropeo, crítico con la Unión Europea, partidarios de la ruptura, defensores de todo aquello en la que la Unión Europea no cree. Y el resultado estuvo muy cerca en todas ellas, muchísimo más de lo que reconocemos ahora, más de lo que pueden engañar los números vistos con más perspectiva, y dejaron un susto muy importante. 2017, además de las elecciones, nos dejó la secuela del Brexit. El Brexit es en junio de 2016, es cuando se hace el referéndum, pero las negociaciones, la carta importante llega en marzo de 2017, prácticamente de forma simultánea a las celebraciones de ese 60 aniversario en Roma. En 2017 es la elección de Donald Trump. Llega a la Casa Blanca, la elección es en noviembre del año anterior, pero en enero del 17 es cuando llega a la Casa Blanca un presidente de Estados Unidos absolutamente imprevisible y con un discurso muy crítico, muy agresivo, muy ofensivo con la Unión Europea. Alguien que celebra la ruptura de la Unión Europea, que disfruta con el Brexit, que anima a otros países a seguir el mismo camino. Así que 2017 se convierte en un escenario de pesadilla. Todo el mundo, hay un pesimismo muy grande. Yo estaba entre los pesimistas, daba la sensación de que con tantas oportunidades de que algo saliera mal, y se estuvo cerca, no solo las elecciones, recordemos la primera cumbre de la OTAN a la que viene Trump, y aparte de llegar a empujones y meterse en la foto importante, insulta en la cara a sus socios, les amenaza, les dice que como no empiecen a pagar más, esto se va a ir por el desagüe. O sea que 2017 fue un año muy dramático. Y se llega sin proyecto. La Unión Europea que llega a 2017, que celebra su 60 aniversario, la que sale del Brexit, llega sin un proyecto muy claro. Después del referéndum se unen los líderes, se van a Bratislava, en Eslovaquia, en septiembre, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo para seguir hacia adelante? Hay unos pocos, muy poquitos, encabezados por Francia, que son los partidarios de más unión. Dicen, bueno, pues en este momento la cosa está muy mal, no podemos echarnos para atrás, es el momento de ir a por todas. Nos hemos quitado a los británicos, que siempre han sido el lastre, los que se han puesto el problema, vamos a quitarnos los de en medio y vamos a ir para adelante. Son muy poquitos, la mayoría encabezada por Alemania y por los halcones tradicionales, desde Holanda, Finlandia, pero también con la simpatía de un grupo mayoritario. Lo que viene a decir es no. Hay que parar y hay que reflexionar. La unanimidad en la Unión va muy por delante de la profundización. Se dicen palabras muy sencillas. Dice, no hay que seguir hacia adelante porque no sabemos hacia adelante. Lo hemos visto en Reino Unido, la falta de proyecto, la falta de ideas, la falta de esta pasión por la Unión Europea ahora mismo se ha convertido en algo negativo. La Unión Europea es tóxica. Muy poquitos jefes de Estado y de gobierno cuando llegan sus elecciones, muy poquitos partidos quieren abandonar una causa, abanderar una causa europea. Así que es mejor que antes de lanzarnos a lo loco y arriesgarnos a irnos por el desfiladero, nos sentemos, paremos un segundito, reflexionemos y ver qué podemos hacer, cuáles son nuestras fortalezas y antes de avanzar a lo mejor más duro en la unión económica, antes de ir más duro en la unión política, antes de hacer cosas que exigen una unanimidad, un consenso que ahora mismo no tenemos, vamos a ver aquellas en las que sí, cosas pequeñitas. Se creó lo que se llamó la hoja de ruta de Bratislava, eh, para ir yo en su momento lo equiparé con un poco de frivolidad, pero con la época del Congreso de Viena. Si os acordáis, cuando acaban las revoluciones y las guerras napoleónicas, en 1815 se reúnen todos los grandes países. Y en la época, las décadas que los siguieron después se conocen en el mundo de la historia y de las relaciones internacionales como la Europa de los congresos. Un montón de congresos en los que los jefes de entonces, los reyes y más bien sus enviados, se reúnen para tratar de volver a la antigüedad, mantener el statu quo del antiguo régimen, controlar el orden y ser ellos los que de forma coordinada sean los que
controlan cómo se hacen las cosas. Algo parecido quieren los jefes de Estado y de Gobierno. Creen que la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario, ha ido más allá, que está yendo mucho más allá de lo que deberían ser sus competencias, sus atribuciones, que tiene una agenda política demasiado ambiciosa y que hay que ponerle un poco de freno, que tienen que ser los gobiernos, las capitales, los que mantengan el control y los que tengan que decidir qué pasos se dan, hacia dónde se da. El gran elemento, lo que generó aquella disputa fue la crisis de refugiados. La Comisión Europea en 2015, en mayo de 2015, luego en julio y luego en septiembre, hace una propuesta de cuotas obligatorias de refugiados y hay un momento en que ahí Europa se rompe, se fractura claramente. Ni siquiera Angela Merkel, en un momento que cambia de estrategia en un determinado momento, es incapaz de liderar. La fractura es inmensa entre el este y el oeste. Una mayoría de países que se niegan a aceptar refugiados y se niegan sobre todo a aceptarlos por cuotas obligatorias. Y hay una fractura inmensa dentro de la Unión Europea. Entonces, esto se llega a 2016 y 2017 y esa fractura sigue estando ahí. Hemos pasado un montón de crisis juntos. La crisis griega, la crisis del Brexit, la crisis de fronteras, la crisis de los refugiados, la crisis del auge de los movimientos populistas y, desde luego, la gran crisis, la que todavía pervive hoy, que es la crisis de fractura entre el este y el oeste. De Roma se sale sin un acuerdo de mínimos, pero la segunda mitad de 2017 es más optimista. Es más optimista porque dicen, bueno, hemos estado cerca, pero no ha pasado, no nos hemos hundido, no han llegado los grupos de extrema derecha y filofascistas al gobierno en los países clave, así que hemos solventado este primer ultimátum. El Brexit es un desastre, es un absoluto desastre, pero nos ha unido. En cierto modo ha unido la posición de los 27, esto sí que nos ha sorprendido a todo el mundo. Hay dos cosas de las negociaciones del Brexit que han sorprendido, que es la incapacidad, la incompetencia de Reino Unido. Es el servicio exterior diplomático más potente, el más admirado por todo el mundo desde hace décadas, y está siendo la negociación a nivel político y diplomático un absoluto desastre por parte británica. No saben lo que hacen, son pollos sin cabeza y están al final, después de muchas disputas, aceptando una tras otra todas las imposiciones de la Unión Europea. Y simultáneamente se ha creado esa unión. Reino Unido intentaba la máxima latina, el divide et impera, rómpelos, intenta darle incentivos a unos para que se vuelvan contra los otros, y no ocurrió. No hubo esos incentivos de unos contra otros. La posición de los 27, pese a todo, se ha mantenido firme. El mandato del negociador jefe Michel Barnier ha seguido unido. Esto han sido dos grandes sorpresas. Así que se miraba hacia 2018 como con cierta calma, más no vamos a decir optimismo porque todavía hay esa falta de proyecto, pero sí que hay cierta calma. A mí la imagen que me gusta usar de la Unión Europea es la del tente tieso. ¿Os acordáis de ese muñeco que tiene una base muy grande y que aunque le des golpes siempre se vuelve a levantar? Me gusta hablar de la Unión Europea como el tente tieso, porque recibe golpes por todas partes continuamente, no tiene herramientas, no tiene una voz para defenderse, nunca devuelve esos golpes. Lo único que puede hacer es tratar a lo mejor de esquivarlos gracias al movimiento que ya le han impulsado, pero al mismo tiempo es extremadamente difícil tumbarla. Es casi imposible tumbarla. Tiene que haber una combinación de elementos muy fuerte porque se acaba levantando. Después de cada golpe se acaba levantando y si cuanto más duro le pegas, más rápido vuelve a ponerse en pie. Así que había cierta calma de cada 2018 y ya vamos llegando a donde nos interesaba. ¿Qué ocurre en 2018? Pues que seguimos teniendo muchísimos elementos encima de la mesa que son focos de inestabilidad. La crisis catalana es un claro ejemplo de inestabilidad en uno de sus Estados miembros que ha llegado, como todos sabemos, a Bruselas y que ahora se va contagiando y va llegando a Berlín, llega a Ginebra y llega a Escocia. Es un elemento de distorsión. Alemania, el hecho de que Alemania haya tardado medio año en formar gobierno, que haya sido tan complicado formar esa gran coalición, ha metido prácticamente un año de impasse en las instituciones europeas. Nada se hace sin el permiso alemán, nada se hace sin el liderazgo alemán y desde antes de la campaña, es decir, de hace justo un año hasta ahora, Alemania estaba desaparecida. Dio instrucciones muy claras de que todos los debates polémicos se tenían que parar. No quería ningún tipo de ruido antes de llegar al verano y antes de llegar a sus elecciones. Así que desde prácticamente marzo, abril, mayo del año pasado no pasa casi nada en la Unión Europea. Y los meses de la formación de gobierno ha ocurrido lo mismo. Alemania no estaba, Alemania estaba distraída. Merkel ya no es la Merkel de años anteriores, así que faltaba ese liderazgo. Francia es una incógnita porque tenemos a Emmanuel Macron
con muchísimo ímpetu, muchas ganas, pero todos los presidentes franceses han llegado con mucho ímpetu, con muchas ganas, con ese espíritu de reconstrucción, esas ganas de refundar Europa, y Europa está harta de los refundadores. Un montón de países que han dicho basta de refundaciones, basta de grandes proyectos filosóficos. Calma, somos países, nos podemos entender como lo hemos hecho durante décadas, muy poquito a poco, vamos a llegar a acuerdos, basta ya de enormes discursos maximalistas filosóficos, vamos a ser pragmáticos. Entonces, el liderazgo de Macron todavía es incierto, veremos qué ocurre en las elecciones europeas del año que viene. Macron no tiene representación en el Parlamento Europeo, así que todavía se están reconstruyendo. Está terminando la legislatura aquí. Este año va a haber muchísimas menos iniciativas por parte de la Comisión Europea. Muchos ya tienen los ojos puestos en mayo de 2019. Se están reconstruyendo las alianzas, ver si propio Macron puede meter en marche a un nivel europeo, si hay alianzas con los liberales o no. O sea que hay dudas. La negociación de Brexit, aunque esté más o menos controlada por la parte de la Unión Europea o que pueda llevar el ritmo, van mal. El tiempo se acaba. La salida es dentro de un año, pero hay un proceso de ratificación que es muy largo a través del Parlamento Europeo y parlamentos nacionales y muchos vistos buenos. La gente quiere tener las negociaciones cerradas en el mes de octubre y estamos ahora mismo lejísimos de ese punto. Hay una división asombrosa y muy dolorosa, como se ha visto en el caso de Rusia, después del intento de asesinato del exespía ruso y de su hija. Reino Unido se ha encontrado con algo que no esperaba. Ya pensaba que iba a ocurrir, pues como después de los atentados de Charlie Hebdo o del Bataclan, en que había grandes manifiestos de los ministros europeos, una posición sin fisuras junto a ellos, medidas para intentar hacer listas de pasajeros a controles en las fronteras, y no ha ocurrido a ello. No ha habido esa contundencia que se esperaba en las medidas de sanción a Rusia. Ha habido una pequeña expulsión de diplomáticos, en algunos casos ha sido simbólico. Lo máximo que se logró en una noche con May aquí suplicando era llamar a consultas al embajador de la Unión Europea. Así que esas fracturas, esas divisiones se han visto. Putin se ha debido acariciar a su gato con muchísima alegría desde Moscú, porque ha visto que hay una división más profunda de la que queremos admitir. Y con eso llegamos, y perdón por esta larga introducción, a las elecciones húngaras de este pasado fin de semana. Cuando hablamos en esta charla de impotencia y silencios, tenemos en mente lo que ha ocurrido en Hungría. Orbán ha vuelto a ganar, son su tercera victoria consecutiva en un país cuyo eje político se ha movido brutalmente hacia la derecha. No es ya la clara mayoría que haya tenido Orbán, sino otros partidos de derecha o extrema derecha en el espectro político, como se ha impuesto un tipo de debate, una agenda, un discurso muy claro marcado por el miedo. Había artículos buenísimos de prensa internacional estas semanas desde pueblos y ciudades húngaras donde no han visto un inmigrante y no han visto un refugiado en su vida, donde el discurso principal es el discurso de la inmigración, el discurso del miedo, el de la identidad, el de la necesidad de reforzar unas raíces cristianas, europeas, blancas, de cara al futuro, y ese discurso ha calado. Y Europa no está respondiendo a ese desafío. Ha respondido con impotencia, por un lado, de los pocos que sí querían levantar la voz y no han podido, no les han dejado, y con un silencio clamoroso y embarazoso por parte de las instituciones. Hay una primera pregunta de Felipe que dice cómo está el tema de Hungría, de Polonia y las posibles sanciones. Y los dos casos son interesantes porque reflejan la situación actual. Con Polonia, la Unión Europea tiene una serie. La Unión Europea son los Estados miembros. Hay instituciones, pero la Unión Europea son los Estados miembros. Son los que la han creado, son los que la definen, son los que marcan el ritmo, son los que toman las decisiones a través del Consejo de la Unión Europea y del Consejo Europeo, a través de los ministros y de los jefes de Estado. Son los que han puesto los máximos, los mínimos y las herramientas a disposición. Es un club
de socios, la Unión Europea, un club de amigos. Es un club que se supone debería ser de adultos, de gente que se ha aceptado un acervo comunitario, ha aceptado unas reglas comunes, se han dado unas reglas comunes y en la que se presupone un comportamiento dentro de las mismas. ¿Qué ocurre cuando no hay un margen muy grande de discrecionalidad, hay un margen de actuación, de poder evitarlas, de poder ver una flexibilidad inmensa en casi todo tipo de asuntos? Hay muchos elementos que exigen unanimidad y que todo país, por pequeño que sea, puede potencialmente poner un veto, un bloqueo o un retraso. O sea que hay un montón de mecanismos para que los países hagan valer su voz o hagan que se escuche por lo menos su voz. Pero cuando se pasan ciertos límites, los instrumentos a disposición de las instituciones europeas son muy poquitos. Lo vimos en el caso de Polonia, una deriva en muchos aspectos similar a la de Hungría, donde eh, todas las indicaciones, todas las instrucciones, todas las peticiones y luego todas las órdenes de respetar, por ejemplo, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la no intervención, como se estaba haciendo brutalmente en Varsovia, del poder judicial y en los medios de comunicación, exigían acción y el único mecanismo que dispone la Unión Europea es el artículo 7 de los tratados de la Unión. Es una posibilidad de activarlo, un mecanismo que tiene, como siempre en la Unión Europea, muchos pasos, que exige una minoría, una mayoría primero en diferentes instituciones, se le envían cartas formales a los países miembros, se abren investigaciones, se abren consultas y potencialmente, y en último caso, si exige, si hay unas mayorías o incluso en algunos determinados elementos unanimidad, se pueden aprobar sanciones en caso último privar de voto a todos esos países en el Consejo Europeo. Nunca se ha hecho, nunca se ha llegado ni muchísimo menos tan lejos. Eh, no se va a llegar con el caso de Polonia. Es una forma de retorcer el brazo, de empujarles para que se sienten en la mesa, para tratar de ablandarlos. Pero en Hungría no se ha hecho. La deriva en Hungría es muy clara. Orbán desde hace mucho tiempo provoca, ataca, hay una campaña brutal contra Soros, contra la universidad que ahora dirige Michael Ignatieff, y la Unión Europea no está haciendo nada, absolutamente nada. Hay un silencio cómplice clarísimo. La principal explicación es que el partido de Orbán, Fidesz, forma parte del Partido Popular Europeo, en la familia a nivel europeo y dentro del Parlamento Europeo. El Partido de Ley y Justicia de Kaczynski, de Beata Szydło o de Moriewski no forma parte del Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo no está tan incómodo con uno de los suyos. Algunos dirigentes del Partido Popular Europeo, como su secretario general, como Joseph Daul, están muy cómodos con lo que dice y hace Orbán. Están mucho más cerca de sus ideas que de otros partidos. Un partido, como todos en el Parlamento Europeo, familias políticas que acogen grupos bastante heterogéneos. Y la Unión Europea no ha hecho nada. Al revés. Juncker, que se llevaba mal con los polacos, se lleva razonablemente bien con Orbán. Orbán le llama el Gran Duque y el otro embromea incluso delante de las cámaras con muchas risas llamándole mi querido dictador. Se le ha dejado hacer, hay pequeños toques de atención, hay una serie de procesos abiertos como el caso polaco ante justicia europea, pero como hay con otros muchos países y hay un silencio muy, muy claro. Una de las razones es el Partido Popular Europeo, otra de las razones es que Europa, el eje en Europa se ha movido brutalmente hacia la derecha en las últimas décadas, prácticamente en todos los ámbitos. La izquierda, después de la crisis, ha prácticamente desaparecido en un montón de países, la izquierda tradicional. La socialdemocracia tiene una crisis muchísimo más grande que la de la derecha a nivel programático, a nivel ideológico, a nivel filosófico, a nivel discursivo. Y eso en Europa se nota muy claro. Así que tenemos una serie de instituciones que son las que tienen que hacer de guardianas de los tratados, que tienen que defender lo que son, o se supone que son los valores europeos y que no lo están haciendo. Unas instituciones, en algún caso implicada, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ex primer ministro polaco, em, no duda en inmiscuirse en los temas polacos, utilizar su posición
quieras que no, desde alguna manera para entrar en el debate político polaco, pero en otros elementos permanece al margen. La Comisión Europea, extraordinaria en muchos casos y con una capacidad técnica muy alta, mira para otro lado ante muchísimas complicaciones y no hace autocrítica, no la hizo con Grecia, no la hizo con la crisis económica, no la ha hecho con la crisis de refugiados y prácticamente siempre elige la batalla equivocada. Cuando debería hacer una batalla, desaparece, se esconde y juega a mínimos, y allá donde está claro que va a perder hay veces que se enfanga y se lanza hasta el final con resultados desastrosos. Así que, ¿van a servir de algo las sanciones? En el caso de Polonia, la amenaza de sanciones ha servido para reconducir. Ha habido claramente en Polonia un reajuste de gobierno, una tentativa, se ha encargado a Beata Szydło, que aquí no tenía, vamos, era un casi enemigo público, con unas formas además que consideraban muy hostiles. Ha habido una serie de cambios de ministros. Mi tesis es que es más bien un lavado de cara, decir, ya han dejado que los duros hicieran el trabajo sucio y ahora no les importa poner a alguien menos duro para lavar un poco la cara y dar la sensación de que lo están haciendo bien. En Polonia, en Hungría no hay amenaza de sanciones ahora mismo, así que no hay ningún. Orbán ha ganado con solidez las elecciones, así que no tiene ningunos incentivos a corto plazo para cambiar su estrategia, así que es un resultado más bien pobre. Entendido, porque los recursos, los mecanismos que hay son limitados, así que no hay nada intermedio con lo que forzar la mano, al margen del debate político. Y este es el debate político que sí que se está reviendo desde el año pasado, lo vimos en Alemania y Francia. Merkel y Macron son partidarios de condicionar las ayudas, los fondos estructurales, los fondos de cohesión, fondos de desarrollo, el dinero a ciertas cosas. Basta, se han cansado muchos países de los grandes, del núcleo fundador, del núcleo duro del este, se han cansado de que pidan, cojan, de que como dicen de Orban, que de lunes a viernes le da todos los palos que pueda a la Unión Europea y sábado y domingo cobra los cheques de fondos europeos que llegan. Y creen que basta. Cree que hay muchos de los países de la ampliación del 2004 que se están aprovechando de la situación, que aceptan el dinero, pero no quieren ninguna de las obligaciones y quieren condicionarlo. Esto es muy delicado y sé que a mucha gente le suena bien, suena con sentido, pero tiene muchas implicaciones, tiene que definirse de una manera muy clara. Países como España no están muy cómodos porque exactamente cómo, qué es lo que exiges, con qué grado de flexibilidad. Hay un pacto de estabilidad en Europa que se ha usado con mucha dureza contra los países del sur durante la crisis, pero que en los años anteriores, cuando eran Francia y Alemania que los violaban, no importaba tanto. La norma era la misma. Entonces, hay cierta preocupación sobre si tiene sentido, si tiene futuro este tipo de condicionante, pero yo creo que es el único debate político. Estamos a la espera de que Merkel vuelva a tomar las riendas, que defina las guías que quiere junto a Macron. No han sido capaces estos meses de cerrar una posición común para reformas concretas como la eurozona, así que ellos todavía, ese eje franco-alemán, tienen una relación razonablemente buena entre ambos, mucho mejor que la que podía tener con Hollande, por ejemplo, pero hay cierto escepticismo sobre si serán capaces de ponerse de acuerdo y reconducir esto y ser capaces de atraer con el palo a los del este, porque con la zanahoria no parece que funcione bien. Ahora mismo hay una crisis por ese nacionalista, hay una crisis identitaria fuerte, hay un movimiento muy grande que afecta cada vez a mis países, ya no son solo Hungría y Polonia, o República Checa y Eslovaquia dentro de Visegrado. Ese núcleo está tratando de atraer a más simpatizantes, es implicado también en Rumanía. En Austria ahora mismo tienen un apoyo más claro. Hablaba yo ayer con un ex primer ministro esloveno aquí en Bruselas y me decía que la derecha eslovena compra absolutamente el discurso de Orbán y se siente muy identificada. O sea que ahí esa factura este-oeste está ahí y yo no creo que se vaya a resolver a corto plazo. Va a ser el gran desafío de los próximos meses. Pregunta Carles cuál es el principal argumento de la derecha o de la extrema derecha en estos países del este para defender su salida de la Unión Europea.
no defienden la salida de la Unión Europea, ni muchísimo menos. Lo que defienden es cambiar la Unión Europea, amoldarla a lo que son sus intereses. Es un discurso muchísimo más tradicional, en muchos casos es reaccionario, más que conservador. Es decir, no quieren un mantenimiento como puede tener la derecha alemana o el Partido Popular Europeo más tradicional. No son conservadores, son más bien en ese sentido reaccionarios, entendido en que quieren un cambio y una vuelta a otro tipo de posiciones. Quieren ellos llaman una Europa de las naciones, no la vía federal, que consideran una aberración. Creen que sus uh, que están en riesgo, que dentro de esta integración sus particularidades nacionales y que hay un discurso buenista en la Unión Europea, relativista, que pone en peligro las raíces cristianas, las raíces nacionales, las raíces con las que ellos se sienten más cómodos. Por eso se negaron a aceptar refugiados, por eso quieren que las cosas se hagan de una manera muchísimo más focada a lo mejor en el comercio, en asuntos de cooperación a cierto nivel, pero no más allá, no quieren cesiones de soberanía más allá de lo que se ha hecho, lo consideran una amenaza, cree que Bruselas, como explicábamos antes, es una amenaza porque se quiere intervenir, quiere aplastarlos y quiere que sus propias idiosincrasias se diluya en un aspecto europeo en el que no acaban de creer y de sentirse del todo cómodo. Así que quieren, obviamente, seguir recibiendo los fondos cohesión, cree que tienen derecho, como lo tuvieron los países mediterráneos desde los años 80 y que también les había ido, no se sienten representados y tienen algún punto de razón en Bruselas. La Unión Europea es, en ese sentido, Bruselas, la Comisión Europea, ha sido el reducto siempre de los países fundadores. Hemos tenido, Luxemburgo ha tenido varios presidentes de las instituciones europeas, tenemos a italianos, tenemos a alemanes, tenemos franceses. Juncker solo se mueve cómodo por el Benelux y por los socios fundadores. Y son ellos los que imponen su visión y quieren imponer su visión de Europa. Así que hay un montón de países que durante un tiempo estuvieron callados desde su adhesión, que ahora se ven fuertes, creen que tienen un discurso, tienen el respaldo de sus constituency, de sus votantes, tienen el respaldo cada vez de más gente en más países, ven cómo el discurso que hasta ahora había mantenido la Unión Europea no es lo suficientemente sólido y creen que tienen una oportunidad y están tratando de aprovecharla. La pregunta, Gonzalo, ¿cuál es la relación actual de la Unión Europea con Turquía y si las aspiraciones de integración en la Unión sigue siendo ahí después de la gestión de la crisis de refugiados? Técnicamente sigue ahí. Las negociaciones de adhesión están ahí, pero están absolutamente en punto muerto. Había muchos partidarios de cortarlas en bloque. Dentro del Parlamento Europeo hay muchísimas voces que quieren frenarlas absolutamente. Pero aquí la Unión Europea hace pura realpolitik. Las conversaciones con Hungría, con Turquía, están abiertas desde hace mucho tiempo. Hay una serie de capítulos, pero todos son conscientes de que la Turquía actual no cumple los requisitos necesarios para la adhesión, ni mucho menos, y al revés, se aleja cada día que pasa, la deriva autocrática de Erdogan es más clara y no hay posibilidad alguna de que esta Turquía entre en la Unión Europea. Simultáneamente, la Unión Europea está completamente entre la espada y la pared. La crisis de refugiados casi se carga la Unión Europea, estuvo al borde de cargarse Schengen. Hemos tenido durante años y seguimos teniendo controles fronterizos. Entre eso y la crisis de refugiados y la amenaza terrorista, eran muchos los países que pedían el cierre, la suspensión temporal de Schengen, y lo único que logró aliviar la llegada de decenas de miles de demandantes de asilo, huidos principalmente de Siria, pero también de Afganistán, de Irak, y luego a través del Mediterráneo Central de otros lugares, lo único que sí que lo logró es el acuerdo que se hizo hace 2 años con Turquía. Básicamente compramos a Turquía, se le dio una cantidad importante de dinero, se aceptó estudiar la posibilidad de quitar los visados en esas negociaciones a los turcos que quisieran venir a Europa y se puso sobre la mesa la apertura de montones de capítulos de la negociación. Era el precio que exigía Turquía
para impedir que los barcos, que las embarcaciones salieran de sus costas de camino a Grecia. Y más o menos ha cumplido el pacto Turquía. Llegó el golpe de Estado, hubo una deriva todavía más clara, represiva, completamente fuera de lugar. La Unión Europea empezó a protestar, lo está haciendo muy poquito a poco porque tiene que jugar con esa realpolitik. Turquía en cualquier momento puede levantar la mano y al revés, incentivar que lleguen las embarcaciones con refugiados, y en la Unión Europea ahora mismo consideran que esa posibilidad es peor que la de taparse la nariz y seguir hablando con los turcos, negociando con ellos, o por lo menos no chocar de golpe y poner un frenazo absoluto, tajante y claro a las negociaciones de, de adhesión. Pregunta Pablo si es posible que el movimiento de Hungría se expanda por el resto de Europa. Hay margen de recorrido, como comentábamos antes. Hay margen de recorrido dentro de Visegrado, dentro de, de países que se sienten cómodos con un discurso más agresivo. Pensemos que Alemania, Merkel ahora mismo está dando otro giro también, ha tenido que hacer muchas concesiones para hacer la Grosse Coalition con el SPD, pero al mismo tiempo ella en el discurso de su partido está girando un poco a la derecha, incluyendo en las cuestiones migratorias y de refugiados. Así que Hungría tiene ahora lo que aquí en Bruselas llaman el momentum, tiene la posibilidad de que este discurso de introducir un debate, porque existen las bases necesarias para ese debate. Podemos estar de acuerdo o no, podemos considerar que es una aberración, que es peligroso, que es antieuropeo, lo que queramos podemos ponerlo encima de la mesa, pero hay una cantidad importante de ciudadanos europeos en países del este y no solo en países del este que se sienten reconocidos en esa denuncia, en esa queja y en esa crisis identitaria. Se ha visto también con otros términos en Estados Unidos, en lo que después fue la elección de Donald Trump. Hay un discurso nacionalista y un discurso identitario que está presente y que no se puede obviar, no se puede despreciar. Y la sociedad civil, el nivel intelectual a nivel de Europa y las instituciones europeas no están abordando de verdad este debate. No basta con decir Europa va bien, nos ha librado la paz, nos entendemos, el Erasmus nos permite estudiar de un lado para otro. Eso está bien, pero tiene el recorrido que tiene. Millones de personas ahora mismo se sienten amenazadas por el Islam, se sienten amenazadas eh, por los cambios sociales, por los cambios políticos, se sienten amenazadas ante la idea de más integración y de más federalismo, no se sienten representadas por las instituciones actuales, no tienen credibilidad en los medios de comunicación, tienen muchas dudas y ese debate no está siendo abordado. Así que hay margen de expansión para ese movimiento húngaro, no forzosamente coordinado desde Hungría, pero en términos muy similares. Así que habría que tener bastante cuidado. ¿Quieres saber, pregunta Cari, cuáles son el punto más complicado de las negociaciones con Reino Unido y si existe la sensación de que May aceptará cualquier condición de aceptar, tras saltarse todas sus líneas rojas? El punto más complicado ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento parecía que iba a ser los derechos de los ciudadanos, simplemente. Eh, Reino Unido, con la misma idea que había tenido David Cameron antes de la campaña, quería mucho más control para reducir la inmigración que le llega. No quiere que le lleguen sobre todo los polacos y los rumanos y los búlgaros. Y quería más mecanismos para reducir esa llegada, para controlar los benefits que llaman en Reino Unido, las prestaciones sociales. Después del Brexit, la Unión Europea exigía reciprocidad, pero decía, ojo, no puede ser que un europeo viviendo en Reino Unido tenga al final menos derechos que un británico viviendo en cualquier de los países del miembro de la Unión Europea. Al principio parecía que iba a ser ese elemento. Después parecía que iba a ser el dinero. Hubo una actitud muy chulesca. Boris Johnson fue el que lo representó diciendo que no iban a pagar ni un duro y que a ver si no más bien les salía al revés. Ambas cuestiones se han resuelto más o menos, no están cerradas del todo, pero se han logrado ceder siguiendo las pretensiones de los 27. Y ahora mismo el elemento central que separa el más delicado, el más crítico, es la situación de Irlanda del Norte.
Irlanda e Irlanda del Norte tienen una frontera abierta, los acuerdos de Viernes Santo son extremadamente importantes, hay mucho miedo en todas las partes de que la salida del Brexit pueda generar problemas en la frontera y todavía no se sabe cómo se pueden resolver. Y hay muchos partidos y partes implicadas. Está el gobierno irlandés, está el gobierno de Irlanda del Norte, uno de cuyos partidos, el DUP, es clave para sostener a Theresa May en Reino Unido. Tienen posiciones diametralmente diferentes. Está Reino Unido y está la Unión Europea. El Brexit oficialmente es el 29 de marzo del año que viene. Se acabó. Ya dejan de estar dentro de la Unión Europea. No hay más. Pero es obvio que de aquí a... si eso ocurriera, si de verdad se acabara todo aquel día, iba a ser un caos absoluto porque no ha habido tiempo para resolverlo. Así que es necesario primero un periodo de transición. Reino Unido ha pedido en torno a 2 años. Se le ha concedido al final 21 meses hasta finales de 2020, diciembre de 2020, para ir poniendo en marcha todo tipo de cuestiones, desde los aeropuertos, la logística. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Irlanda? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Técnicamente, es la única frontera física que tienen por tierra Irlanda, Reino Unido con la Unión Europea. Si se hiciera como se tendría que hacer, habría que poner lo que llaman hard border, frontera dura, como toda la vida antes de la Unión Europea, controles fronterizos, igual que debería tenerlos en Calais con respecto a Francia. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso, nadie puede aceptar eso. Irlanda ha dicho que no aceptará un acuerdo del Brexit que incluya unas fronteras duras. Como tiene derecho de veto, por ahí no se puede avanzar. Así que hay que encontrar una fórmula para evitarlo. Y no se ha encontrado todavía. En diciembre del año pasado, para poder activar la segunda fase de las negociaciones, la primera fase se supone que es la salida del Reino Unido, la segunda es la relación futura entre Reino Unido y los 27. Para poder esa segunda fase, la Unión Europea exigía progreso suficiente, cita literal, por parte del Reino Unido. Y al final, en una noche desesperada, entre todos los negociadores, se consiguió. Reino Unido básicamente se ha comprometido a que va a ofrecer una propuesta original, ad hoc, creativa, para evitar las fronteras duras en Irlanda del Norte, pero todavía no lo ha hecho. Así que hasta que esa propuesta exista, en los papeles que se han ido negociando, en el borrador que ha presentado la Unión Europea, hay un reconocimiento aceptado por Reino Unido en el que viene a decir que aportará una solución y si no, básicamente algún tipo de... Creo que se ha cortado. Decía que Reino Unido aceptará algún tipo de estatus único y especial para Irlanda del Norte. Esto está volviendo loco a todas las partes, está desesperando a todas las opciones, no sabemos cómo va a acabar, parece que al final, efectivamente, Irlanda del Norte va a tener que tener un estatus propio y único dentro del Reino Unido. Esto a la DUP de Irlanda del Norte les vuelve locos porque ellos no quieren ser diferentes, quieren ser como el resto del Reino Unido y no quieren también tener aranceles internos o problemas internos. Así que ahora mismo esa es la cuestión más tensa y estamos esperando una aportación británica. ¿Existe la sensación de que May va a aceptar cualquier condición? Existe la certeza de que lo está haciendo, no todas, pero se ha saltado al final una detrás de otra sus líneas rojas porque no sabía lo que decía, porque era pura bla 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 y cuando se ha llegado a la realidad y han empezado a ver los números, las leyes, han ido teniendo que ceder en todos los elementos. Hay ciertas concesiones, no está siendo 100-0, pero hay unas cuantas cosas en las que sí que están teniendo problemas. Me dicen que ahora se está viendo mal. No sé muy bien por qué. Se ve un poco pixelado, pero espero que no se ha cortado un segundo, pero espero que se vea otra vez bien. No tengo mucho más que hacer. Un segundo. Vale, parece que hemos vuelto con normalidad. Una pregunta interesante. ¿Qué lectura se hace de cara a las próximas elecciones europeas de este discurso de identidad y de cultura dominante? Es una expresión literal de Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, contra la idea de unidos en la diversidad, que como sabéis es el lema de la Unión Europea.
Yo creo que va a ser uno de los elementos de la campaña electoral. También creo que no va a ser uno de los elementos principales de la campaña electoral. No creo que los europeos voten en clave europea, no creo que voten teniendo en cuenta este tipo de debates, sino que votan más siguiendo líneas y discursos horizontales, discursos en clave nacional y sospecho, con- tengo la sensación de que hay una cantidad limitada de europeos que sí que tienen presente las cuestiones de cultura dominante como unidos en la diversidad. Dicho eso, van a ser los grupos conservadores y los de derecha. Ahora mismo el Partido Popular Europeo es el más votado, fue el más votado en las elecciones de 2014. Eh, los que van a llevar un discurso un poco más duro, pero la idea de cultura dominante que defiende Weber no es a su vez dominante dentro del discurso europeo, aunque puedan simpatizar con muchas de las ideas, de las bases, incluso de las consecuencias de esa filosofía, no es en los países del este sí, pero en los países del oeste no es un elemento central de sus campañas, de sus discursos. Sospecho que va a ir más en clave nacional y en una clave similar a la de 2014 frente al populismo, frente a los que quieren destruir Europa, frente a los que son aliados de los que quieren destruir Europa, frente a lo que ellos consideran que son y se autodefinen y defienden como, como partidos europeos y europeístas. Así que creo que por lo menos da la sensación de que el debate va a ir más por allá. Hay una división ahora de cómo se va a hacer el debate en la Unión Europea, qué papel va a tener los partidos europeos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Macron, liderada por Macron, aunque no fuera originalmente suya, de listas transnacionales de cara a 2019, incluso de utilizar los escaños que quedan libres después del Brexit de los británicos de cara a 2019. El Parlamento Europeo dice que bien, pero no en este momento. Así que probablemente veamos unos hilos de campaña más parecidos a los del pasado. Um, si siguen, volvemos a Polonia y Hungría, ¿podrían expulsarlos de la Unión Europea si siguen en sus posiciones políticas actuales? Lo dudo mucho. Técnicamente se podría encontrar la fórmula. Sabemos que hay fórmulas de salida en la Unión Europea, de expulsión es más complicado, pero digamos que retorciendo un poco los tratados se podría encontrar alguna manera de invitar a irse a mucha gente, pero el debate ahora mismo no está ni muchísimo menos por ahí. No hay voces pidiéndolo. Sí que ha habido voces a activar el artículo 7 para poner sanciones, para darles una lección, para atacarlos, para debilitar ciertos discursos, pero no hay un debate. Tened en cuenta que el debate en Europa cambió un montón. En el año 2000, eh, cuando os acordáis, en Austria, cuando el partido de Haider iba a llegar al gobierno, la Unión Europea puso sanciones a Austria. Hubo unas sanciones a Austria. Salió el comisario, yo recuerdo, el comisario Louis Michel, padre de Charles Michel, que es el actual primer ministro belga, en el que dijo que las políticas de Haider eran fascistas y no tenían lugar en la Unión Europea. Y los 15, entonces eran 15, pusieron sanciones, retiraron la personal diplomático o la labor de los diplomáticos, la redujeron al mínimo, diciéndole a Viena no es aceptable que metas en tu gobierno de coalición a esta gente que es lo contrario a lo que defiende Europa. Se ha repetido la misma situación en finales de 2017 y el resultado ha sido completamente diferente. Eso no solo no ha ocurrido, sino que desde los gobiernos y desde las instituciones europeas, empezando por Juncker, le han quitado hierro al asunto, han dicho que el canciller y su partido son europeístas, que no hay ningún problema y que todo va a seguir bien. Así que lo que hace 15 años, antes incluso de la ampliación, no se le hubiera permitido a lo que hoy hacen Hungría y Polonia, hoy me temo que es la nueva normalidad. Me dicen que la imagen no es muy buena, lo siento, no sé muy bien qué se puede hacer, pero que el sonido por lo menos sí que llega. Una nueva pregunta de Brexit. Y pregunta Lisa si es posible que el Brexit ha unido más al núcleo duro, pero que tenga el efecto contrario en el este de Europa. Ah,
No. Respecto al Brexit concreto, yo no creo que haya sido el Brexit y sobre el Brexit existe hay cierta unidad. Así que en ese sentido yo creo que no, el Brexit no ha sido el efecto, no ha sido el efecto claro. Sí que les ha hecho más conscientes a otros países de que había que pararse y reflexionar, porque el discurso que nunca había calado del todo en Reino Unido da la sensación de que había calado en Europa del Este tras la caída del muro y a principios del siglo XXI, pero que ahora no está ni mucho menos calando, que hay una parte importante de sus poblaciones que sí, pero otra tanta que no, que hay una división profunda en esas mismas sociedades entre los que creen que la Unión Europea um, tiene camino y otros en los que prefieren un cambio diametral. Así que Visegrado no tiene un enfoque muy distinto del británico, es cierto, pero al mismo tiempo eh, no se quieren parecer en nada a ellos. No hay nadie que esté hablando de su salida de la Unión Europea ni creen que ese sea el camino. Ellos simplemente quieren más libertad, más accesibilidad, más poder hacer lo que quieran, lo que les dé la gana. Les interesa muchísimo los fondos de cohesión. Tienen muy presente la amenaza rusa, el pasado ruso, el pasado soviético y, y comprenden por lo menos que su lugar, quieren un lugar propio en Europa, pero entienden que su lugar en el mundo ahora mismo, en el año 2018, no tiene sentido por separado, no tienen esa fatal arrogancia que se le puede achacar a los británicos de creer que no solo pueden ir solos, sino que les irá mejor solos porque son casi el pueblo elegido. Hay una pregunta de Alicia sobre la idea de democracia liberal, Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, China, y, y qué diferencias hay en la democracia, perdón, democracia iliberal, no democracia liberal. Es verdad, Hungría es el ejemplo perfecto y orgulloso de lo que definen democracia iliberal. Orbán ha dado un giro asombroso de ser el garante en los años 89, en el año 89 de la opción liberal, pero su visión ha sido muy diferente. Era una visión liberal contra el comunismo. Yo creo que la definición perfecta de esa visión es la dio el propio Orban. Yo me acuerdo cuando empezó a dar problemas, la fecha me baila un poco, pero yo creo que debía ser primera mitad del 15 o el año 2015 todavía, en el que cuando empezaba a tener los primeros choques con la Unión Europea por casa de los refugiados, vino a dar una rueda de prensa y vino a contar su rollo. Y recuerdo al corresponsal entonces era del Telegraph, que le dijo, pero disculpe, pero nos cuesta un poco entender cómo su país, que en el 56 pasó por lo que pasó y que tanta gente quería salir y encontrar libertad, tenga estas posturas. Y Orban no lo dudó en ningún momento y dijo, no. Pero es que son casos completamente diferentes. Es que en el 56 éramos nosotros los que estábamos al lado del muro. Ahora estamos en el este, así que la situación es diferente. Un cinismo absoluto, alucinante, pero clarificador. Y es la postura que tienen muchos ciudadanos ahora mismo fuera de la Unión Europea, desde luego, y dentro de la propia Unión Europea. Creen que la historia no se acabó, pese a lo que dijo Fukuyama, que la democracia liberal era una vía, pero no la única vía, que se puede conseguir una Unión Europea como la de ahora, con unas poquitas cosas en común, o menos incluso de las que tenemos encima de la mesa. Ellos se sentirían cómodas con esa, y en la que prácticamente no metes la nariz en los asuntos del otro. Y si me llamo Orban o me llamo Kaczynski y quiero resolver los asuntos en mi casa a mi manera, quiero machacar al Poder Judicial o hacer lo que me dé la gana, no debería ser asunto tuyo. Es extremadamente peligroso, es extremadamente real y es una amenaza contra lo que no estamos haciendo un discurso contundente. Um, Dice Cari que a principios de año escribió un artículo que era el año cero para el 18 como año cero para la reconstrucción de la Unión Europea. Y si se está consiguiendo, tenemos las herramientas para hacer algo. No, yo creo que no. No se está haciendo la reconstrucción de la Unión Europea. Se había hecho, perdón, siento las molestias técnicas. Um,
teníamos la pregunta sobre el año de la reconstrucción de Europa. No, ahora mismo no hay ese debate de reconstrucción de Europa. Se había apostado por eso, por hacer una cosita de mínimos, por dejar los debates filosóficos, los debates existenciales, la idea del futuro de todos unidos, crezcamos, más unión porque nos va a hacer más fuerza. Eso se había dejado de lado y dije, vamos a ser muy pragmáticos, hacemos una hoja de ruta, les encanta hacer hojas de ruta, los jefes de Estado y de Gobierno asumen el liderazgo, se hacen muchos más consejos europeos, son ellos los que van tratando de desbloquear cosas concretas para poder darles a los ciudadanos respuestas. Entonces, se ha decidido, los líderes europeos han decidido que no hay que darles un discurso, una narrativa, un, una aspiración eh, existencial, sino algo práctico, algo que puedan notar, cosas concretas, más roaming gratuito, cosas que sí que puedan notarse. 2018 debería hacerse dos grandes aportaciones. De aquí, de hecho, debería hacerse en los próximos 2 meses. En junio teníamos dos ideas, que eran una reforma de todo lo que tiene que ver con inmigración, asilo, el protocolo de Dublín para redefinir cómo se hace esto, porque no ha funcionado y casi revienta la Unión Europea. Y la segunda es un avance importante de calado de verdad en la unión económica y monetaria, avanzar en la unión bancaria, en un fondo de garantía de depósitos, en un ministerio, un ministro del euro, un presupuesto quizás para la zona euro. Estos dos son los elementos en los que se han puesto las grandes esperanzas, prácticamente los dos únicos ejes que están encima de la mesa y ninguno de los dos está funcionando muy bien. Hay serias dudas, la gente que está implicada en las instituciones de ambos están mandando mensajes de alerta de decir, ojo que se nos va el momento adecuado, el momento político que se nos puede pasar. Por favor, poneros un poco las pilas porque hay muchos enemigos, hay muchos rivales y no está funcionando bien. Yo hace poco escribía respecto al caso italiano diciendo que la crisis italiana era un laboratorio perfecto para comprender la crisis europea en todos los elementos. Tenemos una fractura territorial norte-sur muy importante, una desigualdad de renta y de financiación muy grande norte-sur, tenemos movimientos nacionalistas y separatistas en Italia, tenemos la muerte del bipartidismo, tenemos una situación económica de estancamiento y una deuda muy peligrosa, tenemos bancos que han caído y han sido rescatados también de formas muy particulares. O sea que hay un montón de elementos en Italia que son exactamente las crisis que tenemos en Europa. Un auge de la xenofobia y una búsqueda de soluciones diferentes en partidos nuevos o en partidos no tan nuevos que tienen un discurso poco simpático. Me ha salido un poco francés, pero poco eh, acorde a la Unión Europea. Las elecciones italianas han sido las más europeas de la historia de Italia en cierto sentido. Todo giraba, no directamente, pero todo indirectamente respecto a la Unión Europea y es algo que de esa misma manera se puede repetir en el futuro. Tanto Cinque Stelle como Lega Nord han tenido un discurso antieuropeo o euroescéptico, como en el mejor de los casos, dudas o directamente petición de salida del euro. Forza Italia, después de lo que le pasó a Berlusconi con Merkel, es muy recelosa también de lo que pasa en Europa. Simultáneamente teníamos a políticos que están en instituciones europeas como Tajani o Pitella en las elecciones italianas. Teníamos a uno de los partidos, a Salvini, amigo de Moscú, en fin, con viajes más que inquietantes en Moscú. O sea que todos los elementos que hemos visto en Italia se pueden ver repetidos a diferente escala dentro de la Unión Europea. Así que si han optado por la vía pragmática, como no logren en 2018 ofrecer resultados tangibles, algo que los ciudadanos puedan sentir como muchísimo más cercano, el debate de cara a las elecciones del 19 puede ser muy estéril. Preguntan si el conflicto Rusia-Ucrania sigue encima de la mesa para la Unión Europea y la verdad es que no. Hace mucho que no. Las sanciones se van renovando cada 6 meses. El primer ministro ucraniano viene muy regularmente, pero el debate no está encima de la mesa. ¿Han deteriorado la relación entre Bruselas y el Kremlin? Nunca ha habido una relación real entre Bruselas y el Kremlin. El Kremlin tiene una visión muy realista, como el dicho aquel de Stalin. ¿Cuántas divisiones tiene la Unión Europea? ¿Cuántas divisiones tiene Bruselas?
Ha habido cierta respuesta de la OTAN, envío de batallones internacionales a los países bálticos y ejercicios comunes, pero no hay una relación per se entre lo que es la Unión Europea y Bruselas. Y el ejemplo más reciente que comentábamos antes ha sido la reacción que se ha pedido primero a los ministros de Exteriores y luego a los jefes de Estado y de Gobierno en el último Consejo Europeo hace apenas unas semanas, el 21 y el 23 de marzo aquí en Bruselas, donde ni siquiera una respuesta tajante y contundente. Hay algunos países que no tienen muy claro que Moscú sea responsable del ataque con agentes nerviosos en Reino Unido, algunos que incluso pudiendo pensarlo tienen miedo de una escalada. Hay una mayoría todavía que no sabe cómo combinar una respuesta contundente con no una escalada, así que hay una relación no muy, no muy fluida entre ambas partes, hay un recelo absoluto, pero no hay una mayoría de países que pidan mano dura. Y España, por ejemplo, con el ministro Margallo, era una de las más filorrusas, las que buscaba convertirse en mediador o intermediador entre las partes, o una expresión que en Bruselas se usa mucho, que es la de honest broker, alguien que pueda facilitar y propiciar pactos y entendimientos. No, creo que no veo más preguntas. No sé si hay algún elemento. Llevamos ya, pese a las interrupciones, un poquito más de una hora. Si tenéis cualquier cuestión, eh, es el momento adecuado. Os voy a dar algún segundo porque sé que tardan en llegar. Pues nada, eh, creo que no. Así que muchísimas... mira, una última pregunta y lo cerramos de un asunto económico que no hemos cubierto, que es la Unión Europea y las reguladoras de las empresas como Google y Facebook. Este es un debate interesantísimo que se va a abrir ahí y con el que vamos a cerrar. La Unión Europea es la que está intentando tener un papel más activo en la regulación de empresas. Hay un debate de fondo. Yo creo que el debate de fondo es el importante, es no el cómo, o sea, no el cuándo, no el cómo, perdón, ay, qué mal explicado. No el sí, sino el cuándo. Cuándo se va a tener que intervenir y partir estas grandes empresas. Así que es la que está teniendo un papel más claro con las multinacionales, tanto por la vista de los impuestos como por la vista de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la privacidad. Así que es la que va a hacer más cosas, pero tiene lo mismo la limitación. Aquí la Unión Europea puede hacer una serie de cosas, pero los Estados miembros están poniendo mucho recelo y muchas dudas. Así que yo creo que tiene poder de hacer, va a hacer más cosas, multa a Google, vamos a verla de nuevo en cualquier momento de aquí al verano. Hay otros varios casos que tiene abierto. Vamos a ver más multas, vamos a ver más mensajes. Lo de Facebook ha llegado, así que yo creo que va a haber un impulso. Aquí los reguladores europeos y la Comisión sí que sabe detectar cuando hay una petición y cuando la ciudadanía acoge bien ciertas cosas, así que debería aprovechar este momento de indignación para dar los pasos que consideren necesarios. Me dicen que se sigue cortando, infinitas disculpas. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo repetiremos cuando queráis, o más bien cuando los colegas de 5W me obliguen. A cualquier duda, nos podéis escribir a 5W, escribidme por un email, por Twitter. Encantado de hablar y de debatir cualquiera de los elementos que hemos puesto encima de la mesa o los que no han salido hoy. Buenas tardes y hasta el próximo.